amigos, estamos con el señor cónsul de la República Bolivariana de Venezuela y hemos venido a conversar con él justamente en momentos en que Venezuela vive momentos muy importantes de su historia. América Latina y el mundo están con los ojos puestos en Venezuela en estos momentos. Entonces, compañero cónsul Pedro Sassone, le damos la bienvenida a nuestro canal virtual YouTube, Pepe Regato se llama, así. Entonces quisiéramos que nos explique cuál es la situación en estos momentos, en este proceso que vive Venezuela, cómo se proyecta Venezuela con esta nueva administración que va a tener el presidente Nicolás Maduro. Bueno, Pepe, gracias por siempre tú con las iniciativas, con la poesía, con las coplas y con tu militancia política, ¿no? Creo que forma parte de los nuevos tiempos donde la comunicación se transforma en un medio de militancia política y la comunicación política juega un papel importante. Justamente nosotros en Venezuela, uno de los elementos que ha sido de mayor impacto de carácter negativo es toda la mediática internacional. Venezuela es la expresión de cómo la mediática construye escenarios, construye falsas realidades, niega una realidad, impulsa otros elementos desde que arrancó desde el 1999, no 1998, cuando inicia todo este proceso con el comandante Chávez al frente, con lo que fue en ese primer periodo la constituyente y el nacimiento de una nueva constitución. Desde ese momento se empiezan a desplegar todo demás. El mismo proceso constituyente fue objeto de una campaña de tergiversación. La derecha dijo que con la constituyente no se come y no entendían o sus intereses no le daban la claridad desde el punto de vista qué es lo que se estaba jugando Venezuela con el proceso constituyente. Por lo tanto, Venezuela en toda su dinámica ha sido objeto de lo que hemos llamado nosotros la guerra convencional. Es una guerra híbrida, una guerra que se perfila con diferentes factores destructivos, ¿no? Y hay una definición que se llama la teoría del enjambre. La teoría del enjambre se le aplicó a Venezuela, es decir, la simultaneidad de varios factores que conducían a destruir el desarrollo de la revolución bolivariana. Factores desde el punto de vista económico, un factor económico que tiene ya 15 años en aplicación en el caso venezolano, que conducía y conduce a la destrucción de la base económica de prosperidad. Esa guerra económica se ha expresado y ha tenido mayor incidencia desde el 2016-2017 con la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales, cuyo objetivo es asfixiar la economía. Es decir, el objetivo era evitar la prosperidad desde el punto de vista de las condiciones sociales. Recordemos que Venezuela venía en un proceso ascendente de demostración que lo que nosotros definimos socialismo del siglo XXI era posible construirla en democracia, construirla en paz y construirla en bienestar. Justamente el objetivo fundamental es destruir el modelo como un modelo posible de bienestar, de felicidad, de paz, de democracia. Entonces se inicia toda la andanada de la aplicación de las medidas que tiene un factor económico, pero también tiene un factor mediático. Se ha desarrollado una campaña bestial a través de todos los medios, los grandes centros informativos a nivel mundial, a nivel de Europa, a nivel de los Estados Unidos, a nivel de toda América Latina. Ese es el segundo factor de la teoría del enjambre. El tercer factor era destruir a las instituciones, es decir, quitarle la solvencia de la legitimidad institucional del Estado venezolano, porque la legitimidad del Estado venezolano de sus instituciones, llámese Fuerzas Armadas, llámese Consejo Nacional Electoral, llámese Tribunal Supremo de Justicia, llámese Cancillería. Es decir, si tú unes
al ataque para la pérdida de legitimidad de las instituciones con el factor político, con el factor económico y con el factor de ataque mediático, te da una combinación destructiva. Pero esos tres elementos no quedaron ahí. Igualmente, Venezuela ha sido objeto de una insurrección de calle, de la teoría de foco, de las viejas teorías de foco de guerrillas en urbanas, se aplicó en Venezuela. Es decir, se escogieron las casi 20 ciudades más importantes con focos subversivos, liderados por los jóvenes, por sectores de clase media. Entonces, bueno, el resultante de todo esto era que si tú combinas guerra mediática, guerra económica, guerra institucional y guerra insurreccional, ¿cuál era el resultado? El resultado era que el sistema se cayera. Es decir, ellos tenían planificado, y el año que ellos hablaron de que debería caerse, se debería haber caído el sistema, era 2018, 2019, 2020. Ellos no explican, ellos en su misma teoría de la guerra no convencional, la teoría y la aplicación de la teoría con una particularidad, que la guerra convencional tenía actores, y el actor protagónico de la guerra no convencional contra Venezuela es el gobierno de los Estados Unidos, y luego todas las alianzas de la derecha internacional conjuntamente con la derecha nacional. Entonces tenemos una estrategia de guerra, de implementación de guerra de carácter permanente. Por eso es que la definición de la guerra no convencional y el concepto de la guerra híbrida es un concepto que se le aplicó a Venezuela. Entonces no es cualquier cosa, y lamentablemente algunos sectores no entienden la complejidad en la cual Venezuela ha sido sometido, lo que ha vivido Venezuela en todo este proceso, porque todo esto indudablemente tenía y ha tenido grandes implicaciones en la riqueza de Venezuela. Se cayó la explotación petrolera, los recursos petroleros se redujeron al 93%, un país que producía 2,5 millones de barriles, llegó un momento que no pasábamos de 20,000 barriles diarios, casi nada, que era la fuente del ingreso. Todo el sistema de servicios se vino abajo porque eso dependía de la inversión pública y dependía de los proveedores de servicios, tanto el sistema eléctrico como la refinería, como el sistema de transporte. Todo aquello se vino abajo. Ellos, todavía los analistas de los grandes tanques de pensamiento en los Estados Unidos, no encuentran explicación. Entonces la pregunta de la situación, esa ha sido la situación. Hemos vivido el presidente toda la primera parte con el comandante Chávez y luego con el presidente Maduro. Dentro de las proyecciones, una vez de la desaparición física del comandante, ellos decían que no había liderazgo suficiente para mantener el sistema, por lo tanto ellos intensificaron o agudizaron el ataque, porque ellos creían que no había liderazgo, que el presidente Nicolás Maduro no tenía la inteligencia, la capacidad, el liderazgo suficiente para enfrentar toda esa situación. Y en conclusión, Venezuela ha logrado, primero, el primer logro es haber resistido. Ese es el primer logro, resistido con esfuerzo, mucho sacrificio del gobierno, del pueblo venezolano en términos de condiciones de vida, en términos de vida en sí mismo. Se nos han ido miles de vidas en este proceso, en el periodo más agudo, cuando no hubo hospital, no había medicina en los hospitales. Murieron muchas personas que eran enfermedades que eran recuperables en términos de su gravedad. Y entonces el sacrificio del pueblo venezolano ha sido alto, y justamente uno de los elementos de mayor expresión de lo que nosotros vivimos ha sido la migración. La migración venezolana fue planificada, fue proyectada, fue promovida, es una de las consecuencias
de toda la situación de guerra que ha vivido Venezuela. Por lo tanto, para entender los procesos políticos en Venezuela, hay que entender el proceso de ataque de la guerra convencional. Tú no puedes aislar la economía del proceso del contexto, que algunos teóricos de manera interesada y alguna gente de la izquierda de manera interesada, lamentablemente, fractura la realidad. Tú no puedes entender la democracia venezolana sin el proceso de guerra, porque la democracia es el modelo de convivencia y el respeto al otro. Tú rompiste las reglas, el imperio y todos sus agentes rompieron la regla de la democracia, porque no respetas al presidente, no respetas a sus instituciones, no respetas a la voluntad popular. Entonces, cuando ellos piden mayor democracia, ellos obvian el proceso de ataque en el cual la democracia venezolana ha estado sometida. Ellos mismos han atacado los procesos electorales, han deslegitimado, han intentado deslegitimar el proceso electoral. Una de las cosas más significativas, que yo no sé si ha pasado en otro país, fue en 2005. En 2005 ellos se retiran de las elecciones parlamentarias, y por vez primera se elige un parlamento de una sola tendencia política, porque ellos no participan en las elecciones esperando que ese parlamento no tuviese la legalidad o la legitimidad, mejor dicho, porque no estaba la oposición. Es decir, se conversó, se dialogó, y ellos recibieron la orden y se retiraron de las elecciones en 2005. O el 2015, una vez que la oposición gana la Asamblea Nacional, que no es cualquier cosa, uno de los poderes más importantes del Estado, ellos asumen que ese poder es un poder que es autónomo, violando toda la Constitución, y convierten la Asamblea Nacional en un eje de enemistad y de ataque a la otra estructura del Estado, es decir, el Estado contra el Estado. Es decir, la Asamblea Nacional se declara en guerra con el Ejecutivo y con el Poder Judicial y con el Poder Electoral. Y entonces uno dice, bueno, ¿y de qué modelo de democracia tú estás hablando? Y entonces cuando se actúa, cuando se responde, cuando se convoca a elecciones, tú dices esas elecciones no tienen la legalidad o la legitimidad posible. Es decir, es una gran contradicción, y lamentablemente mucha gente muy conocida en la política internacional, en la izquierda internacional, opinan con una gran facilidad y en el fondo con un gran desconocimiento y una gran conciencia de consideración de lo que ha sido el proceso venezolano. Bueno, y en estos días justamente hay una arremetida mediática desde el imperio, ¿no?, contra el proceso en Venezuela, bueno, tildándolo de fraudulento, que se le ha negado a los opositores la participación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se maneja en estos momentos al interior de Venezuela eso? Sí, porque justamente era importante contextualizarlo, porque esa ha sido una constante. Cada vez que estamos en un proceso electoral, las fuerzas reaccionarias declaran, antes que el proceso se dé, que ese proceso ya no tiene transparencia, que ese proceso no cumple con las reglas. Y luego de eso, porque ellos anuncian primero, hacen la campaña primero, se hacen las elecciones y después desconocen los resultados de las elecciones. Caso específico, las últimas elecciones en Venezuela, que han sido la Asamblea Nacional, bueno, una campaña, la vieja Asamblea de 2015, de manera ilegal, reconocida por los Estados Unidos. Los Estados Unidos siguen reconociendo la Asamblea Nacional del 2015, imagínense. Esa asamblea venció y luego fue electa una nueva asamblea. Ellos siguen hablando de esa asamblea porque ellos no reconocen la institucionalidad venezolana, las reglas de juego constitucionales, y ahora con este nuevo proceso
del 2024, que nos toca por ley constitucional elegir el nuevo presidente, bueno, ellos ya empiezan a jugar adelantado. Ellos están jugando adelantado. Porque, bueno, van creando, ellos tienen la mediática y uno lo ve en todos los medios ecuatorianos, peruanos, argentinos. Ya la campaña lo dice, y la gente empieza a ser manipulada. Claro, con una sola matriz. Una sola matriz, por Acá, ejemplo, que se inscribieron 13 candidatos. Que esos 13 candidatos, en la cual el presidente Maduro es uno de los candidatos, son 12 candidatos de oposición. Que esos 12 candidatos de oposición, da risa, ¿verdad? Que esos 12 candidatos de oposición son candidatos de Maduro. Es decir, se empieza a crear la mediática que juegue en contra de ellos, de paso. Porque esa campaña mediática también tiene sus resultados negativos para la derecha, porque la gente se abstiene de participar en el proceso electoral. Porque, bueno, empiezas a decir, ¿para qué vas a votar? Porque ya tú sabes los resultados. Bueno, esa es la realidad política. Si la oposición no tiene criterios, no tiene capacidad, no tiene liderazgo para construir unidad, es un problema de la oposición, pues. Y si parte de la oposición, que es el caso de la candidata María Corina, violó todas las normas posibles, la viene violando desde hace mucho tiempo, una señora que llamó a la insurrección, que llamó a la invasión, que llamó a la presencia de las fuerzas militares, es decir, no tiene absolutamente ningún respeto por la vida institucional de Venezuela y ni un respeto mínimo por las instituciones, llámese electoral, llámese judicial, llámese el ejecutivo. Ella es respetado por completo las normas y la convivencia en términos democráticos. Entonces, ellos se quedaron, no tienen capacidad de unidad. Bueno, tienen a sus candidatos, los 12 candidatos, quedaría por parte de ellos si ellos logran, según la ley electoral, unificarse en función de esos 12 candidatos, pero es un problema de ellos. Muy bien, entonces yo quisiera conocer también sobre la atención que presta el gobierno bolivariano a su población migrante, ¿no? Se conoce que en el Ecuador hay alguna atención educacional, artística también, ¿no? Y también el programa ese Retorno a la Patria, creo que se llama, ¿no? Vuelta a la patria. Vuelta a la Patria. ¿Cómo camina eso? Sí, en medio de porque cuando tú me preguntas la situación, uno de los elementos de la complejidad y de las implicaciones negativas a la vida del pueblo ha sido la migración. Definitivamente sí. Y eso que el fenómeno no ha sido estudiado en su magnitud y en su gravedad y en su impacto, porque la migración se transformó en un factor de manipulación política. Detrás, y estamos hablando 2017, 2018, donde se da el mayor número de salidas, algunos hablan de 2 millones, 3 millones, 4 millones de personas, el número que sea, tiene unas grandes implicaciones en el factor fundamental de una nación, que es el factor humano, que es el factor de la gente, que es la convivencia de las personas. Eso fue pensado. Eso no fue, indudablemente que la migración es un derecho, pero la migración venezolana tiene una particularidad que fue trabajada desde adentro y fue promovida desde el exterior. Es decir, un país en medio de las dificultades, un país en medio de una guerra económica, un país donde los recursos desde el punto de vista financiero se vienen abajo, el otro gran recurso de Venezuela es el recurso humano, es la gente, sus capacidades. Salieron los directores, los jefes de servicio, los coordinadores de los bomberos, los coordinadores de policía, los maestros, los profesores de educación media, los profesores de educación universitaria, para que salieran, pues. Y salieron. ¿Para qué? Para que todo el sistema se viniera abajo, el sistema de salud,
se viniera abajo, el sistema de educación se viniera abajo, el sistema de seguridad se viniera abajo, la gente salió. Cuando estudiamos el fenómeno de las implicaciones, y a nosotros aquí en el Ecuador nos ha tocado vivirlas con su agudeza y a veces con su tristeza y a veces con su melancolía de un país, como un país es atacado cuando su propia gente a veces no entiende la situación en la cual ellos mismos han sido objeto. Pero sin embargo, nosotros, por definición de nuestra Cancillería, nosotros definimos una política de atención, de protección social de la población. En medio de las dificultades, porque todo nuestro servicio exterior fue impactado, porque no había recursos para mantener las embajadas y los consulados abiertos, porque los sistemas se vinieron abajo, porque no estábamos preparados institucionalmente para atender a miles y miles de personas en todo el mundo. Bueno, y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. No hemos cerrado ningún servicio exterior, hemos mantenido el servicio abierto, hemos mantenido el servicio de atención en todo el mundo, ya sea de pasaporte, ya sea de documentos necesarios en términos para que la población pueda trabajar en cada una de las ciudades y de los países que están en el mundo, que pueda apostillar sus documentos. Hemos tenido que reestructurar toda la tecnología porque no estábamos preparados para estos volúmenes. Estos volúmenes se dieron en cosas de 1, 2, 3 años, fue una cosa muy violenta en términos de capacidad de respuesta. Tuvimos que adaptarnos a las circunstancias y hemos respondido. Y cada día mejoramos el servicio. Y a la par de eso, en el caso de la experiencia nuestra en Ecuador, nosotros definimos con la aprobación de nuestra Cancillería que era necesario acompañar la atención consular con la atención social. Y ahí abrimos un modelo de gestión social consular para la cercanía con nuestra población, para abrir oportunidades a un sector importante que está en situación vulnerable, que necesita la protección social, y ahí empezamos a construir un modelo. El modelo tiene como varios componentes. El primer componente era el componente de cómo nos acercamos, preocupados por la familia, preocupados por la situación de los niños. Abrimos un primer programa que se llama el Club Infantil Mi Patria Venezuela. Ese club es un espacio abierto, un espacio de participación. Los niños reciben teatro, pintura, canto, danza, deporte. Nosotros decimos que nuestro objetivo es crear comunidad con los venezolanos, de tal manera que ahí tenemos los niños tienen un desarrollo sano, un desarrollo de conocerse, un desarrollo de protección. Igualmente en el club infantil le hemos dado elementos educativos sumamente importantes. Tenemos una iniciativa en el club que se llama El Mundo de la Ciencia, es decir, cómo empezar con los niños a crear la capacidad y la curiosidad por el conocimiento. De tal manera que el club infantil es un gran aprendizaje para la atención de los niños, para la incorporación de los padres y para la incorporación de los propios profesionales venezolanos que de manera voluntaria también atienden a los niños. De tal manera que, y con una particularidad, es que nosotros abrimos la casa consular para los niños. Abrimos la casa consular para los niños. Nosotros, por ejemplo, en la piscina, que es una piscina como forma parte de la casa, se la abrimos a los niños que son hoy los usuarios de la piscina para las clases de natación. De tal manera que tenemos un concepto amplio y podemos decir sin limitaciones, una verdadera concepción de lo que es el socialismo, pues. Los bienes públicos pertenecen a las comunidades y entonces esa es la experiencia que hemos estado desarrollando en el Club Infantil, pero esa experiencia del Club Infantil nos llevó a otras experiencias. La segunda experiencia, que así como creamos el espacio para los niños, nosotros creímos necesario avanzar en la parte educativa.
y porque nosotros tenemos en Venezuela una fortaleza importante a pesar de todos los ataques que no pudieron destruir la institucionalidad venezolana. Se han estado recuperando todas nuestras instituciones educativas y ahí nosotros con el INSE, con el Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista, creamos un programa de Culmina tu Bachillerato. Online. Lo iniciamos hace 2 años, hemos tenido 2 graduaciones. La primera graduación eran 13, en la segunda, que fue en noviembre del 2023, fueron 27, y ahora ese programa con una línea de asistencia técnica que recibimos en la UNESCO el año pasado, todo el último semestre, el programa lo transformamos de tal manera que este año los estudiantes van a estar en online estudiando su bachillerato, pero va a tener una estructura de acompañamiento aquí en el Ecuador. Es decir, va a tener una complementación educativa en su recorrido educativo en lo que tiene que ver con el emprendimiento y el apoyo psicosocial. Esos 3 componentes te dan un componente de integralidad. ¿Cuál es la meta? Que todos los inscritos, en este momento tenemos 240 inscritos en Culmina tu Bachillerato. Bien. Culminen de calidad, culminen con una visión de proyecto, porque son los jóvenes que están trabajando en la calle, que trabajan en un café, que están en su casa a veces sin hacer nada, y entonces nosotros brindamos una propuesta. Nosotros decimos que ese es el sentido de la concepción humanitaria de la Revolución Bolivariana, en su máxima expresión, es decir, cómo le acerca, y hemos construido un eslogan: Venezuela está donde tú estés, es decir, porque esa es la referencia, es decir, la capacidad institucional de Venezuela, que ahora se va a redimensionar. Próximamente va a ser lanzado una plataforma virtual que se llama Edúcate en Venezuela. Es decir, donde tú estés en el mundo, tú vas a poder tener la oportunidad de educarte. Y uno dice, ajá, ¿y qué es eso? Bueno, es una concepción de gobierno que tiene una referencia en términos de cómo tratar, de cómo relacionarse con su población, de que nuestra población también entienda y valore todos estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo en la parte de niños, en la parte educativa. Tenemos un club de deporte también, que es el club de escuela Vino Tinto, Mi Patria Venezuela, que esa iniciativa nació con nuestro técnico César Faría, cuando dirigía el AUCA, y bueno, iniciamos con él y el programa ha continuado. Y tenemos también otro programa, con el programa que todavía está en fase experimental, Culmina tu Universidad. Hemos estado abriendo algunas oportunidades para personas que quieran culminar su universidad en licenciatura con nuestras universidades. Y también hay una cosa que a veces cuando se lo decimos a algunas personas, amigos y hermanos ecuatorianos, no la creen. Es que nosotros volvimos a retomar en medio de las circunstancias difíciles, es que nosotros volvimos a abrir nuestras oportunidades de estudio para estudiantes extranjeros en Venezuela. A través de la Gran Mariscal de Ayacucho tuvimos una experiencia bellísima, tenemos una experiencia bellísima aquí en Ecuador, porque nos dieron la referencia por allá por julio, agosto, para que estudiantes ecuatorianos fuesen a estudiar medicina a Venezuela. Abrimos la oportunidad, encontramos alianza con algunos jóvenes. Fue una experiencia, es una experiencia maravillosa, porque todos los estudiantes son de Archidona, vienen de comunidades campesinas. Nosotros hicimos todo el esfuerzo con ellos, con la familia recogió dinero para mandar a los muchachos a Caracas. Estamos relanzando la Universidad Internacional Simón Bolívar y Hugo Chávez, la Facultad de Salvador Allende también la estábamos relanzando, y bueno, los jóvenes se fueron. Nosotros les garantizamos toda la educación gratuita en Caracas. Coincidió con la reinauguración del edificio de la universidad. Ellos estudian en la misma estructura donde estudian, viven totalmente con todos los servicios, y nosotros aspiramos de verdad, porque fue una gran tarea que hicimos con la comunidad, con Archidona. Fue un sueño de la familia, de jóvenes que no iban a tener la oportunidad, la gran mayoría de ellos,
había culminado su bachillerato, aspiraban a estudiar, pero no tenían las condiciones materiales para estudiar. Esa es la concepción humanista. Pero claro. Esa es la concepción humanista de un proceso, de una dinámica, de un país que está construyendo otra forma de ser. Nosotros el elemento, y a veces algunos amigos lamentables en el Ecuador se les olvida toda la línea de solidaridad que Venezuela ha tenido con el Ecuador. Con el comandante Chávez fue impresionante todo el nivel de solidaridad, la misión Milagro, se iban a operar a Venezuela, es decir, porque forma parte de una concepción nuestra. Entonces ese mismo sentido de solidaridad nos tocó aplicarla ahora con nuestra población que vive en el extranjero. Entonces, bueno, esa es parte de las grandes tareas que nosotros tenemos. Para nosotros es bien importante en los procesos de comunicación. Por eso es que nosotros la meta, el elemento más importante de las elecciones es preservar la paz, preservar la convivencia, preservar el respeto, y eso es lo que ellos quieren romper. Al final no les importa, ¿verdad? Porque uno se pone a ver los comportamientos políticos de algunos sectores opositores golpistas, no les importa las instituciones, más ni les importa si gobiernan o no gobiernan al país, no les importa. Bueno, el Dios dinero nomás. Claro, el Dios dinero, y porque la estrategia es, y esa ha sido la estrategia, es desmontar a los países. Así es. Bueno, finalmente, Pedro, estamos a pocos meses de la conmemoración de los 200 años de las batallas de Junín y Ayacucho, en diciembre de este año, como países bolivarianos y bolivarianos que somos nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo vamos a conmemorar estos dos acontecimientos que marcaron un hito en la historia de nuestra América? Bueno, tenemos aquí es una buena pregunta, porque tenemos una iniciativa que estamos armando, estamos construyendo. Creemos que no debe ser un año cualquiera, como los años bicentenarios. Igualmente en los bicentenarios de la batalla de Carabobo nuestra, tuvimos un gran debate en Venezuela y aquí en el Ecuador, también con los bicentenarios de Ayacucho, de Pichincha, también hicimos varias actividades, hicimos toda una programación de foros. Ahora queremos ser un poco más orgánico y estamos impulsando una plataforma de trabajo que se llama el Frente Cultural Bolivariano. Creemos que el Frente Cultural es un espacio abierto, un espacio para todos los sectores de construcción de identidad, de valoración de la identidad histórica. El Frente Cultural sea un espacio de encuentro, un espacio de divulgación de las ideas bolivarianas y un espacio de construcción de la conciencia histórica de los pueblos. Por lo tanto, hemos venido impulsando el Frente Cultural. El Frente Cultural ya tiene un equipo de coordinación y el Frente Cultural está en diseño una gran estrategia de debate político, de debate histórico. Hemos creado una propuesta de hacer un diplomado de los 200 años de Ayacucho. Creemos que debe haber una discusión, un compartir, una construcción de la verdad histórica, de lo que representó, cómo llegamos a Ayacucho, cómo llegamos a Junín, y si cuando uno dice cómo llegamos a Ayacucho, o cómo llegamos a las batallas de Junín que sellaron la independencia en todo el continente, hay que estudiar cómo llegamos a Pichincha y cómo llegamos a Carabobo. Entonces, bueno, y ese es un proceso, un continuo histórico, y queremos tener una didáctica, una pedagogía histórica para el intercambio, para el conocimiento, para incentivar la discusión. Me parece importante cuando tú nos contabas sobre todas las experiencias de las grandes heroínas y de las grandes, las mujeres que fueron fundamental, forma parte de ese proceso. Creemos que debemos animar la conciencia histórica. Correcto. La conciencia histórica no se da porque se da de manera natural. No, la conciencia histórica hay que trabajarla, hay que incentivarla, hay que educarla,
hay que crearla en términos de cómo son los elementos, ya sea cuando uno oye tu prosa, es una herramienta, pues. Y cómo incentivamos desde la cultura, ya sea en la prosa, ya sea en el verso, ya sea en el canto, ya sea en la literatura, sobre la verdad, sobre la historia, pues, sobre lo que representa Bolívar, representa Sucre, representa nuestras heroínas, representa Manuela. Entonces tenemos como un activo histórico que duerme ahí. Y entonces, porque eso ha sido así pensado, pues, uno de los elementos más de mayor impacto negativo en lo que es el modelo neoliberal es la referencia a lo que no hay pasado, la referencia de que somos presentes y somos un presente fracturado, fraccionado, de tal manera que tú no conectes una realidad con otra, una realidad territorial con otra. Y justamente uno de los trabajos más fuertes en el pensamiento neoliberal es quitarle el sentido de pertenencia histórica a los pueblos. ¿De dónde venimos? No somos pueblos abstractos, somos pueblos con una historia de lucha, de organización, de resistencia, de aspiración, de libertad y prosperidad, pues. Y de solidaridad. Y de solidaridad. Y de integración. Por eso es importante lo que va a pasar en diciembre con esto que tú acabas de anunciar, y nuestro canal pues está dispuesto pues, a llevar adelante no solamente en el Ecuador, sino a nuestra América y el mundo, el pensamiento bolivariano, justamente porque en estas dos grandes batallas, Ayacucho y Junín, justamente como tú bien dices, se sella esta parte de la historia, ¿no?, del colonialismo, y el pensamiento bolivariano enfrenta ya la doctrina Monroe. Y nuestro Eloy Alfaro, después de 70 años, toma la bandera. Y ese congreso anfitriónico que fue boicoteado por los Estados Unidos y que fue traicionado por Santander, además, ¿no? Porque de todo ha habido y de todo hay en nuestros días. Los líderes, pero también hay los traidores. Esa bandera, digo, fue tomada por Eloy Alfaro. Convocó al Congreso de México. Y Eloy Alfaro, general de los ejércitos de Nicaragua. Por eso lo proclamaron el segundo libertador. Y Eloy Alfaro es el padre del derecho internacional latinoamericano. Por eso el escritor colombiano José María Vargas Llosa lo nombró el Cóndor de América. Tenemos que estudiar la historia. Entonces, para eso es este medio, Pedro, ¿no? Entonces, vamos a llevar adelante con el Frente Bolivariano todas las iniciativas que tengamos para este año y en lo posterior. Muchas gracias por la atención, Pedro. Gracias, Pepe, y siempre usted dando la hora, como se dice.